Bien, ya estamos de vuelta y antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles a todos nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp +56 99 824 0438. Y ahora sí, quiero saludar y presentarles a ustedes, estimados auditores, a don Camilo Álvarez. Él es abogado y asesor legal de RIMAX Central. Camilo, encantado de tenerte en el programa. Muy bienvenido. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme también la oportunidad de poder colaborar con algún granito de arena en el espacio que tú desarrollas con tanto éxito. Muchas gracias. La verdad es que nosotros te damos las gracias porque el querer compartir conocimientos que nos van a ayudar a los corredores de propiedades a mejorar nuestro servicio a los clientes a través del conocimiento o de mejores herramientas para brindar nuestro quehacer, evidentemente que es bastante valioso. Lo primero que debo preguntarte es lo que está relacionado con el tema que nos invoca. ¿Qué es el leaseback inmobiliario? Bueno, mira, el leaseback, claro, estamos claros de que en el último tiempo se dio a conocer un poco este nombre, que a muchas personas no les sonaba mucho, Ujú. y muchas personas, o la primera impresión que uno tiene cuando lo define, en términos muy simples, hay gente que habla que es un leasing al revés. Entonces hay gente que Ujú. con eso queda más enredado todavía. Claro. Me cuesta entenderlo de esa manera. Pero mira, básicamente la figura es la siguiente. Cuando hablamos de leasing en general, el término leasing, ya propiamente dicho en inglés, es arriendo. Ya el leasing es un arriendo. Entonces, nosotros en nuestro mercado inmobiliario chileno, y en general dentro de todos los contratos que se ven en la mayoría de las veces en las operaciones, existe la figura del leasing que incluso a nosotros nos ha tocado dentro de la oficina en la cual yo asesoro, que es RIMA Central. Hemos tenido casos, por ejemplo, de un comprador que, no sé, pues quiere comprar un determinado departamento en alguna comuna en específico, da lo mismo, firmó incluso una promesa compraventa como promitente comprador, o sea, él quería comprar la propiedad para sí. Y Ujú. muchas veces nos ha ocurrido que finalmente con el banco, negociaciones que tenga el cliente con el banco por asuntos de tasa, etcétera, finalmente el cliente ha optado por operar con un leasing. ¿Ya? Todo esto yo lo voy a explicar previo al leaseback, que es para entender un poco la figura de qué se trata. Perfecto, Entonces, lo que gracias. nos ha pasado en términos súper prácticos, ha sido que este cliente, en este caso puntual que tuvimos, finalmente él estaba buscando financiamiento con el banco, no vamos a decir qué banco era, pero un banco normal de la plaza. Entonces, ¿Ok? finalmente, al acuerdo que él llegó con el banco, fue que en lugar de comprar con un crédito hipotecario, ocupó la figura del leasing. Entonces, finalmente, quien terminó comprando la propiedad fue el banco. ¿Ya? En la figura del leasing es el banco el que actúa como comprador, la propiedad queda inscrita a nombre del banco, el banco el que le paga al vendedor, y el banco a su vez firmó un contrato de arriendo con este promitente comprador que teníamos nosotros. Correcto. Entonces él, en virtud de ese contrato de arriendo, en ese caso puntual, en ese ejemplo que te estoy dando, se pactó, por ejemplo, un contrato de arriendo de 240 meses. ¿Ya? O sea, son 20 años de lo que estamos hablando. 20 años. Entonces se pactó un canon de arriendo determinado. El cliente incluso adelantó una parte que no es un pie, pero había una cuota más grande, una primera cuota, que se toma como rentas, una primera renta grande, y después se pactaron 236 cuotas, ¿ya? Y cada una de las cuotas era por un valor estipulado entre el banco y el cliente de arriendo mensual. Entonces la persona, en definitiva, lo que hace es terminar pagando un arriendo por la propiedad, la empieza a ocupar, el contrato está lleno de muchas cláusulas y condiciones, pero en términos generales, la persona termina pagando un arriendo mes a mes, y en este leasing, la figura que ocupa el banco es un leasing que es un arriendo con opción de compra. ¿Ya? Esa es Claro. también una palabra que hay que tener bien presente, con una palabra clave, que es opción. No es un arriendo Perfecto. con promesa de compra, es un arriendo con opción de compra. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? La persona termina de pagar la última cuota, la cuota 240, termina los 20 años, y el banco, y esto queda estipulado en el contrato, el banco le dice a la persona, bueno, mi amigo, usted me pagó la última cuota, lo felicito, así que en este minuto usted puede ejercer varias opciones, dice el banco. La primera opción es devolverme la propiedad. Usted ya vivió 20 años, así que no está obligado a comprarla, devuélvame. Esa es una primera opción. La segunda opción
es que el banco le dice, bueno, usted me pagó la última cuota, lo felicito, así que en este minuto surge la opción preferente de comprar esta propiedad, porque yo como banco no me interesa tenerla, la quiero vender y se la ofrezco a usted. Hay una oferta hecha desde la misma escritura, desde la misma contrato de arriendo, en que hay ¿Ah? una oferta preferente para el cliente. Entonces el cliente dice, ok, voy a optar por comprar la propiedad, después de haber pagado la última cuota. Y ahí recién se firma una escritura, y ahí recién va a pasar la propiedad a estar a nombre del cliente y ya dentro de su patrimonio, después de 20 años en este ejemplo. ¿Ya? Entonces es una figura en que la Pero, persona durante... Perdón, dime. pero en este caso, ¿es con alguna diferencia de dinero o con la última cuota No, pasa con la última cuota se automáticamente entiende la casa? pagado a precio completo, exacto. Con la última cuota, si eso siempre queda estipulado en el contrato. O sea, en este caso concreto, el banco pone la cláusula de que el pago de la última cuota se va a tomar como el precio de venta. Pero Ah, en definitiva, la propiedad se vendió en el valor que corresponde, que en el fondo se pagó en cuotas. ¿Ya? correcto. Eso es lo que se Ok, hace en la práctica. Entonces, la persona al final del periodo del contrato de arriendo, si opta por comprar, recién ahí se va a ser dueño de la propiedad. Después de haber vivido, fíjate, 20 años ahí, a los 20 años recién va a ser dueño. ¿Ya? Esa correcto. es la figura del leasing. Ahora, razones por las cuales se toma, hay muchas, ¿ya? Hay tema de, qué sé yo, tasa, eh, periodos de tiempo que a veces pueden ser más largos o más cortos que tomar un hipotecario. Entre otras diferencias, por ejemplo, en un hipotecario, el cliente cuando firma la escritura tiene que pagar un impuesto al mutuo, que en este caso del leasing no se paga. ¿Ya? Entonces, tiene algunas ventajas para el cliente comprador. ¿Ya? Pero esa en Correcto. definitiva, o en resumen, es como opera el leasing, que es la figura que uno más ve, es algo muy habitual. ¿Ya? En Ok. cambio, en el leaseback, ahora, ¿por qué se llama leaseback? Porque es como un leasing al revés, por eso algunas personas lo definen así en términos sencillos. ¿De qué Ok. se trata el leaseback? En el leaseback, la persona, te pongo como ejemplo tú tienes tu casa, y tú ya eres dueño de la propiedad. El cliente, la persona, ya es dueño de la propiedad, tiene una Es propiedad decir, dentro de no su tengo patrimonio, deudas. no tiene deuda, o puedes Ya. tenerla, pero la propiedad es tuya. Ah, ya. Es una propiedad que ya es tuya, que ya está dentro de tu patrimonio, y por alguna razón, que puede ser cualquiera, tú en algún minuto necesitas liquidez, Ujú. ¿ya? Puedes estar medio cogotado, puedes tener alguna deuda, o quieres iniciar un emprendimiento, etcétera. Necesitas liquidez, entonces tú conversas con el banco y el banco lo que hace es comprarte la propiedad. En vez de pedir un crédito, tú le vendes la propiedad al banco. El banco te la compra, se firma una escritura y la propiedad deja de estar en tu patrimonio, ya no es tuya. Claro. Entonces el banco, como contrapartida, te hace firmar en la misma escritura o otro contrato paralelo en que el banco te pasa a arrendar la propiedad. Ok. Entonces, la figura que se da en la práctica es que la persona no tiene que salir de la propiedad por el hecho que la vendió. Puede seguir viviendo en ella, pero ahora como arrendatario. Entonces, esto también hay que tenerlo súper claro porque en el último tiempo, a raíz de casos que han sido más o menos mediáticos, se ha hablado, se ha dicho de repente erróneamente que la persona le vendió su propiedad al banco, pero termina arrendando su propio domicilio. Está arrendando, está pagando un arriendo por vivir en su propia casa. No, pues ya no es su propia casa, ya Ya no no es es de su esta casa. persona, es del banco. Claro. El banco se la compró y se firma este contrato de leasing o de arriendo, parecido al que vimos antes, en que la Ajá. persona se pacta también un número determinado de cuotas y la persona empieza a pagar estas cuotas, que en el fondo es un canon de arriendo, también a un plazo determinado, generalmente son plazos más o menos largos. Pongamos el mismo ejemplo que hablamos antes, que sean 20 años. Entonces la persona está ¿Ya? durante 20 años pagando este arriendo y también cuando termina de pagar la última cuota del arriendo, el banco le da la opción de volver a comprar la propiedad. Ah, Como no es que también sea puede irse. correcto. O sea, no hay una obligación ni por parte Ojo, del arrendatario en este caso, ni por parte del banco de vendérmela a mí mismo, ya para que estábamos hablando de mi exacto, caso. exacto, porque en la Entonces, figura del leasing siempre se habla de un arriendo con opción de compra. La única diferencia es que en un caso la propiedad nunca ha sido tuya y en el segundo caso la propiedad alguna vez fue tuya. Pero la correcto. operación es la misma, es un arriendo con opción de compra, porque lo otro sería una compraventa que incluye un pacto de retroventa, que eso también está regulado en nuestra legislación. Existe la compra con pacto de retroventa. Yo te puedo vender una propiedad a ti y en la misma escritura pactamos que al cabo de cierto plazo o cumpliéndose cierta condición, tú me la vuelves a vender. Ese es el pacto de retroventa y hay una obligación de volver a vender. En cambio Porque acá es una opción. en este caso podría suceder que el banco
tenga una oferta mejor que la mía y me puede no ofrecer a mí, digamos, podría ofrecérsela Te la a tiene que otra ofrecer persona. porque hay un derecho de oferta preferente. Eso Ah, se establece ya, finalmente en los contratos. El banco tiene una preferencia. Tiene que, si lo va a sacar a la venta, al primero que le tiene que avisar es a ti. Y si tú no ejerces la correcto. opción de compra, ahí el banco se la puede vender a otra persona. Ok, Tú tienes una opción perfecto. preferente de compra. Eso también hay que tenerlo súper claro. ¿Y cómo ahí digamos, se evalúa el precio en que me lo va a vender o sería precio de mercado, se tasa, se pacta ese valor con anticipación? El banco trabaja muy similar a un crédito hipotecario. Tasa la propiedad, obviamente va a haber un castigo tal vez en el precio, porque también en las cuotas mensuales que el banco te cobra, obviamente el banco también está ganando. ¿Ya? Lo mismo que más o menos cuando te pacta con un crédito hipotecario. La diferencia está, o la ventaja para el cliente es que por una parte necesita la liquidez, que la va a tener porque el banco le entrega los fondos, pero además piensa en una propiedad, no sé, en que se pagaba un dividendo mensual de X monto, y esta persona que está acogotada, al hacer esta figura, el canon que termina pagando por arriendo es inferior al dividendo que pagaba. Entonces, Ya, para el cliente, en el fondo, hay un beneficio. Él finalmente redujo su nivel de gastos mensuales, con la posibilidad de que el día de mañana, cuando las cosas mejoren, pueda volver a comprar la propiedad y vuelve a estar en su y patrimonio. Entonces, lo que es claro, importante es tener claro que la propiedad, desde el minuto que se hace la operación de leaseback, sale del patrimonio de la persona. claro. Y me da la oportunidad a mí o la opción que si me sigue yendo mal y no tengo cómo, no he salido, digamos, de este apuro económico, no la compre nomás y me retire Exacto, siempre que o hayas la... cumplido con el contrato de cabalidad, o sea, en el fondo haber pagado el precio completo, haber pagado las cuotas de arriendo completo. Claro, claro, Y correcto. exactamente, tú puedes optar por, bueno, sencillamente ahora no compro la propiedad, no hay una obligación en eso. Claro, porque lo que yo estuve pagando es un Esa, arriendo nada más. Es difícil, es exacto, distinto al leasing, que en este caso del leasing, la última cuota sería como, digamos, el pago total en la medida, digamos, exacto, del en la valor de la medida que propiedad. quieras optar, claro, en la medida que quieras optar por comprar la propiedad. Claro, No, también correcto. terminaste solo pagando arriendo. De acuerdo, claro que sí. Pero en el caso del leaseback, al final, cuando yo, después de los 20 años, el tiempo que sea, tengo que pagar el 100% del costo total a través de un No, no, crédito o en no, contado, porque ¿no? es que igual que el leasing, ese arriendo que tú estás pagando equivale también al pago del precio. Por eso te viene la opción de Perfecto. volver a comprarla de vuelta, pero ya pagaste el precio, o sea, ya la volviste a comprar. Ah, En el correcto. fondo Ok. también estás comprando, en el fondo, mira la figura, es, Sí, vendo mi propiedad, la tomo como arrendatario, cumplo con el plazo que me indicaron en el contrato, pago la última cuota y tengo la opción de comprarla, como si hubiera operado con un leasing. La diferencia es que correcto. en el fondo lo que estoy comprando es algo que antes fue mío. Perfecto. Ok. Entonces, esos son los pequeños matices que hay que tener claro. Por Pero ejemplo, siempre, una de las ventajas que tienen ambas operaciones es que, por ejemplo, una persona que cuando tú compras con un crédito hipotecario, todo lo ah, que tú pagas mes a mes, lo único que tú puedes dejar o declarar como gasto son los intereses prácticamente. En claro, cambio, en la operación de leasing o leaseback, cualquiera de las dos, el 100% del canon de arriendo que tú estás pagando es gasto. correcto. Entonces también tiene esa ventaja desde el punto de vista tributario. Perfecto. Ahora, en este compromiso, ¿no hay ninguna posibilidad para ninguna de las partes eh, favorecer a otra? Por ejemplo, especialmente para el banco, que vaya a tener una oferta mejor que la que yo podría darle, porque queda establecido en el contrato que solamente la puedo comprar yo si es que quiero, ¿verdad? Exacto, o sea, en el fondo lo que se establece es una oferta preferente. Ya, ¿Ya? Eso en términos simples lo que se establece. El banco compra la propiedad para sí con la finalidad de que tú, porque en el fondo en las escrituras de leasing, por ejemplo, la escritura de leasing que yo he revisado, que han redactado los bancos, ellos ponen una cláusula por lo general en que establecen que ellos en el fondo declaran que por orden del cliente compraron una determinada propiedad con el fin único y exclusivo de entregarla a este cliente en leasing, con la finalidad de que la persona la arriende, con la opción preferente de después comprarla. Entonces el banco genera una oferta
de venta de esta propiedad una vez finalizado y cumplido todas las cláusulas del contrato. Entonces, Correcto. en el fondo hay una opción preferente de compra. Por eso la Ok, persona tiene la opción de decir después, sabes que no la quiero comprar, perfecto, el banco ahí verá lo que hace. El banco la puede vender, como la puede seguir arrendando a otras personas o ofrecerle al leasing a otros clientes. claro, En el fondo no hay claro una que sí. obligación de comprar, pero sí hay una oferta preferente. Perfecto. Tú Esa es recién, la gracia que tiene. correcto, tú hablabas de retroventa. ¿Puedes volver a explicar un poco en qué consiste? En términos muy sencillos, nuestra legislación, nuestro Código Civil, regula una figura que se llama, dentro de la compraventa, hay una cláusula que se puede incluir que se llama pacto de retroventa, en que en una compraventa tenemos comprador-vendedor, se acuerda el precio de la cosa que se vende, pero se incluye una cláusula que se llama pacto de retroventa, en que se estipulan ciertas condiciones o un plazo dentro del cual el que compra la propiedad después, o el bien que sea, estamos hablando en términos genéricos, el comprador después tiene la obligación de volver a vender al vendedor en el fondo este bien. Ya ese es el pacto de retroventa en el fondo que se llama, que es una obligación de cumplir ciertas condiciones, volver a vender el bien. Ok, Que aquí, por eso te explicaba que la diferencia con lo que se aplica en el leasing es que en el leasing hay una opción preferente de compras, una opción, no hay una claro. obligación de volver a vender, porque en el pacto de retroventa, la figura cuál sería, que yo le vendo mi propiedad al banco en las condiciones que se estipulan en el contrato, pero después el banco está obligado a vendérmela a mí y yo estoy obligado a comprarla. Esa es eso está muy, muy bueno que lo haya aclarado. O sea, no En cambio, solamente en el el banco leasing yo está tengo la obligado. opción, exacto, yo en el leasing tengo la opción de comprar si es que quiero. Claro, ok. En el Entonces, caso de la básicamente retroventa, esa ha sido... Ujú. las dos partes están obligadas, una a vender y la otra a comprar. Exacto, exacto. Y en el caso que yo quiera, porque tengo todas las intenciones, pero entre medio no puedo cumplir con el pago del arriendo o con el valor, digamos, que pacté, digamos, ¿qué puede Sí. significar eso para mí, digamos, en cuanto a Mira, perjuicio? por lo general, los bancos en estas escrituras, yo he tenido oportunidad de revisar, se pacta siempre una especie, a ver, el banco pacta por lo general dos sanciones o dos consecuencias de que el arrendatario deje de pagar alguna cuota, que se atrase en el pago o que simplemente no pague. Una es la posibilidad que tiene el banco de resolver el contrato, es decir, dejarlo sin efecto. Basta que la persona deje de pagar una cuota y el banco tiene la facultad, si es que lo pactaron así en el contrato, tiene la facultad de dejar sin efecto el contrato y obligar ¿cómo se llama? Al arrendatario, en el fondo al cliente, a pagar el resto de las rentas que le corresponden, sin prejuicio de pedir alguna indemnización de perjuicio. ¿Ya? Esa es una Ah, posibilidad. La otra posibilidad que tiene el banco es, o sea, dejarlo sin efecto en el fondo del contrato, lo saca del contrato, lo que se pagó se puede estipular alguna multa. Está la posibilidad también de que el banco te acelere, como las cláusulas de aceleración que se ocupan para muchos créditos hipotecarios, en que no pagaste el arriendo y estás obligado a seguir pagando el resto. Pero también te pueden decir que sigues amarrado con el contrato y después tienes que comprar igual. O sea, por lo general, estos van a ser condiciones que van a estar estipuladas caso a caso, ¿ya? Pero en términos generales, el banco siempre se resguarda de que si la persona deja de pagar, el banco de alguna forma pueda cobrar el resto de los meses que están faltando. Eso es como lo correcto. más habitual. Eso es lo más habitual. Ok. Sin perjuicio de Ahora, dejar el trato y pedir la restitución inmediata de la propiedad. claro, Eso también es otra consecuencia, que es lo mismo que ocurre en cualquier arriendo, en realidad. claro que sí, claro que sí. Ahora, en el caso que, bueno, el IVA inmobiliario se hizo más conocido ahora último por la situación de una conocida animadora que es Tonka Tomisi, ¿verdad? En que ella quedó pagando un arriendo que, por lo que ahí en las noticias aparece, ¿verdad? Son cerca de 11 millones, da lo mismo el valor. Ujú. El que lo pueda pagar, que está bien. Ahora, en el caso de ella, entonces tiene que haber hecho un pacto de retroventa, ¿verdad? Digamos, ¿esa sería la figura o...? Se ha dicho, porque aquí en el fondo yo no he tenido la posibilidad de revisar en concreto el contrato que firmó esta persona, Correcto. pero por lo menos lo que se ha dicho es que se ocupó la figura del leaseback.
Entonces, hablando en abstracto de lo que es el leaseback, que es lo que hemos conversado en este rato, uno dice, bueno, partamos de la base que lo que se hizo fue pactar un arriendo con opción de compra. No creo que aquí se haya pactado la retroventa que te explicaba antes, porque no es lo usual en los contratos de leaseback, porque justamente no es el espíritu del leaseback. El Claro, espíritu del leaseback es ejercer una opción de compra. Entonces, no correcto. creo, hablando en abstracto, no creo que exista, en este caso concreto, una obligación de volver después a comprar la propiedad, porque no es lo habitual en estas operaciones, a eso me refiero. Perfecto. Ok. Ahora, en el caso de nuestros propios auditores, Camilo, ¿Mm? si ellos quisieran algunos orientarse como para buscar la fórmula en caso de no querer perder una propiedad o en caso de que necesiten, tal como tú decías, el dinero para un emprendimiento o para cualquier tipo de inversión que quisieran, ¿cómo pueden orientarse? ¿Cómo se puede buscar esa fórmula? Bueno, siempre acercarse al banco, ¿ya? Eso es lo primero. Buscar apoyo en el banco, porque por lo general son personas que a su vez le están pagando dividendo al banco. Entonces, si están teniendo alguna dificultad para eso, es bueno acercarse primero al banco para ver si ellos les pueden ayudar con alguna de estas fórmulas. Porque, claro, ahora nosotros se ha visto más esto mediáticamente respecto a bienes raíces, pero las figuras de leasing o leaseback son muy habituales también en otros rubros, por ejemplo, no sé, industrial. Ma- Imagínate Maquinaria, claro, exacto, una persona que tiene, no sé, maquinaria agrícola, son tremendas maquinarias que son de precios más o menos altos, y de repente, no sé, necesita liquidez por factores climáticos, COVID, etcétera, necesita liquidez para poder pagar una cosecha o pagar una siembra, entonces de repente le vende sus maquinarias al banco para evitar tener problemas, las arrienda, sigue trabajando, tiene plata fresca para poder sacar el negocio adelante y después, bueno, vuelve a comprar las máquinas. O sea, esa figura es muy frecuente y en esos rubros es muy frecuente y esto se ve desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora llama la atención porque se ve eh, como aplicable a los bienes raíces en el fondo habitacionales. Esa es como la claro, novedad y por eso ha sonado tanto últimamente, pero es una figura que es muy recurrente más que nada en el sector comercial o industrial. correcto, claro que sí. Ok. Bueno, Está Camilo. detrás de esto siempre es la necesidad de tener liquidez, entonces eso es muy frecuente en ámbito comercial o industrial más que en ámbito habitacional. Ok, tú eres abogado inmobiliario. Si algún auditor quisiera eh, pedirte alguna asesoría profesional, ¿se te puede ubicar en alguna parte o estás Sí, no, por dedicado supuesto. exclusivamente? O sea, bueno, obviamente yo soy manager y asesor legal y manager legal de RIMAX Central Propiedades, ahí nos pueden ubicar siempre. Y te puedo dejar también mis datos de contacto para si alguna persona necesita algún tipo de orientación, no tenemos ningún problema. Sí, por favor, ¿lo ¿Sí? puedes decir? Te lo canto, te lo dicto. Sí, porque así los auditores la anotan inmediatamente y queda grabado en el programa porque acuérdate que después queda en YouTube, por lo tanto nuestros auditores pueden después buscarlo ahí si es que te Ya, necesitan. perfecto. Sí, bueno, mi celular es más 569-9949-6166. Perfecto. Así que también puede ser ubicable por WhatsApp. No sé si se alcanza a ver mi credencial, en que también hay un código QR, Ah, que tal pero no se ve vez, bien. No, no se ve sí, bien. porque ahí también Pero, está más fácil el dato de contacto. claro, pero de todas maneras, si alguno de los auditores no alcanzó a anotar o después no ve YouTube me contacta a mí, todo el mundo lo tiene, mi Ya, teléfono, mi WhatsApp, yo lo pongo en contacto con Camilo Álvarez, que es abogado inmobiliario de RIMAC y además asesor, digamos, legal de RIMAC Central. Camilo, y yo encantado también, de tenerte en el programa. ya pues Aníbal, muchas gracias a ti por la oportunidad, espero haber sido un granito de arena dentro de este mar de dudas que pueden haber De duda, ¿verdad? todo el tema inmobiliario, entonces todo aporte sirve, así que bueno. Así Estamos a tu es. disposición para lo que necesite en alguna otra oportunidad y genial, pues genial tener este tipo de contactos. Yo por mi parte me gusta explicar cosas, me gusta enseñar, hago capacitaciones también en la oficina de nosotros a todos nuestros agentes. Ah, bien. Yo no solamente manejo la parte legal de la oficina, o sea, en la oficina nuestra, que somos la más grande de Chile, la número uno, la que tiene más agentes, más ventas, etcétera. Eh,
Yo además de que todas las operaciones pasan frente a mis ojos, ¿Ya? además yo capacito a nuestros agentes, les ayudo Perfecto. con todas las dudas y en el fondo asesoramos a todos nuestros clientes para que todas las operaciones sean exitosas y no tengan problemas y salga todo adelante. Así que me Excelente. gusta explicar, me gusta enseñar y como lo dijimos al principio, en términos sencillos, en términos simples, esto es para que lo entienda una persona que no sea abogado, entonces a mí me entretiene esto también, así que ni un problema, Ok. cuenta Entonces conmigo. ahora, con lo que acabas de decir, quedaste comprometido porque lo más probable es que te vuelva a llamar para hacerte algunas consultas y para invitarte para hablar otros temas que están relacionados con nuestra actividad y que es Sí, claro. necesario recalcar, informar y volver a machacar para que especialmente los corredores de propiedad y los pequeños inversionistas conozcan muy bien cómo es la actividad del corretaje y todo lo que está relacionado con los bienes inmobiliarios. Así que muchas gracias, Camilo, por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. Ok, y también le doy las gracias a cada uno de ustedes, estimados auditores, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Que estén bien. Chao.